Hermanos amados, sean todos bienvenidos, gloria al Señor. Habíamos anunciado vamos a empezar a nuestro estudio al libro de los Romanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar. Este es un libro maravilloso, un libro que contiene en un resumen todo el Evangelio. Amén. Es un resumen total donde el apóstol Pablo se expresa de una manera extraordinaria, que es muy rico en doctrina bíblica. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar primeramente. Amén. Para empezar este estudio. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor Dios mío. Guíanos en esta noche, Señor bendito. Oh Señor, habla nuestras vidas, a nuestro corazón. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como texto base, vamos a meditar el capítulo 1, versículo 1. Amén. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Romanos. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Romanos. Estamos empezando esta serie de mensajes de la palabra del Señor del libro a los Romanos, que acabaremos aproximadamente el otro año. Amén. Es maravilloso este libro, hermanos. Vamos a meditarlo de una manera profunda para así poder alimentarnos. Yo les puedo asegurar que si usted no falta a estos estudios, usted va a salir bien alimentado y cada día va a madurar más. Amén. De aquí a un año usted será una persona de haber entendido todo, absolutamente todo lo que la palabra del Señor nos habla, en un resumen en el libro a los Romanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas, dice, en las santas escrituras. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos amados. Siéntese, gloria a Dios. Desocupe sus manos y denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos amados, como ya les había mencionado, esta carta del libro de Romanos es considerada como la columna vertebral del cristianismo. Así como un cuerpo necesita de la columna para que usted pueda mover sus brazos, mover sus piernas, para que tú puedas caminar, para que tú puedas mantener una vida normal, necesitas de la columna. O sea, la columna es prácticamente una base. Lo mismo es el libro de Romanos. Cristiano que no leyó, que no ha leído todo el libro de Romanos, es un cristiano incompleto. Un cristiano que simplemente es como una persona que fue a comer y siempre come en la calle y no hay comida que lo alimente verdaderamente. No es como comer en casa, ¿sí o no? Lo mismo es no haber entendido en una forma completa el Evangelio de Cristo. Es por eso que quizás muchos de los cristianos se apartaron o se desanimaron por causa de las dificultades que uno pasa, ¿verdad? Este libro, hermanos amados, el autor es el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Se escribió en el año 60 después de Cristo. En el año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos de Roma. El destino pues era a los cristianos romanos, los gentiles. ¿Por qué a nosotros se nos dice gentiles? Gentiles significa pecador. Eso éramos, pecadores. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era el único que conocía a Dios.
El resto de pueblos adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, a los gatos, a las serpientes, adoraban a todo, menos a Dios. Entonces nos llamaban los gentiles. Entonces envía esta carta a los hermanos de Roma, gentiles. Esta carta, hermanos amados, se divide en seis puntos. Número 1, del capítulo 1 al capítulo 3:20, mira cómo Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir de una manera tremenda, hermanos. Mira, del capítulo 1 al capítulo 3:20, el apóstol Pablo se dedicó a hablar de la condenación del hombre, puro de la condenación del hombre. Cómo el hombre cayó, cómo el hombre, lejos de adorar a Dios, se fue en pos de dioses. La culpabilidad del hombre. Luego, punto número 2, desde el capítulo 3:21 al capítulo 5, versículo 21, habla el apóstol Pablo acerca de la justificación por la fe. Mira, ¿cómo no? Debemos aprender esto. Cuando usted haga un mensaje de la palabra de Dios para alguien que no conoce a Dios, haga esto. Primero, háblele del pecado, de la condenación que el hombre tiene por causa del pecado. Es lo que hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Luego, háblale de la justificación por fe, de la salvación. Desde el 3:21 al capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo se enfoca en la justificación, en cómo tú puedes ser salvo. Punto número 1, estás condenado como pecador, pero puedes recibir la salvación por medio de la fe. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, y todos me imagino que lo entendieron, porque mira la sabiduría que Dios le dio. Del capítulo 5, 21, de ahí empieza el capítulo 6. En el capítulo 6, 7 y 8, mira, habla de la santificación, de la vida cristiana, de que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a estudiar ese tema. Mira, primero les habla de la condenación que el hombre tiene por sus pecados. Luego les enseña cómo pueden ser salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Luego, que deben santificarse. Qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo. En esos capítulos 6, 7 y 8 habla de la santificación, de la vida cristiana y de la predestinación. Punto número 4. En los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo habla de la soberanía de Dios. ¿Cómo es la soberanía de Dios? Cómo Dios escoge a unos en su soberanía, a otros no los escoge. A unos los escoge para hacer alguna labor, alguna cosa, así como escogió a Moisés, etcétera. Esa es la soberanía de Dios, ¿verdad? Y también Israel, que es las ramas del olivo, y que nosotros los gentiles o los pecadores que nos llamaban así, somos el olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo, que se asemeja a Dios, ¿verdad? Que éramos el olivo silvestre que amarga, o sea, perdidos, pecadores, y por la desobediencia de los israelitas, el Señor nos salvó a nosotros también. Por eso que el apóstol Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, de los pecadores, de los que nunca conocimos a Dios. Punto número 5. En el capítulo 12, 13 y 14, el apóstol Pablo habla del servicio a Dios, de que cómo debemos ser siervos, cómo debemos servir, de que todos debemos servir, pero hay unos que tienen el don de servir. En estos capítulos habla también de los deberes cristianos. ¿Qué deberes debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos manejarnos en nuestra vida diaria? Habla de los débiles en la fe, en los capítulos 12, 13 y 14.
Punto número 6. En el capítulo 15 y 16 se dedica a dar bendiciones a todos los hermanos y saludos finales. Entonces, en esto se resume todo el libro de Romanos y vamos a estudiarlo paso por paso. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria sea a Dios. Vamos a la introducción de este estudio de hoy. Amén. Imagínese usted, preste atención. Imagínese usted, hermano amado, preparando un mensaje de la palabra de Dios acerca del amor de Dios hacia los hombres. Estás sentado o estás donde estás en tu cama, no sé cómo, pero estás preparando un mensaje porque el día domingo vas a compartirlo con tu familia que se va a reunir. Entonces tú dedicas horas, dedicas tiempo para preparar la predicación para compartir con tu familia. Imagínese eso. Pero ¿qué sería si se te pidiera que ese mensaje salga en un periódico, en el Comercio, en el diario La República? Imagínate si te dijeran: señor fulano de tal o señora fulana de tal, queremos que su mensaje salga en el diario La República, en el Comercio. ¿Qué harías tú? De cierto, ¿verdad? No hay duda que usted dedicaría más tiempo y cuidado en la preparación de su discurso. Si para tu familia dedicaste 2 horas para estudiar y ver sobre el amor de Dios, saber el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, pero le agregas otros mensajes, ¿verdad? Otros textos. Imagínate para escribir en el diario. De cierto que le dedicarías más tiempo, ¿verdad? Pero deje volar su imaginación más allá, aún más lejos. ¿Cómo reaccionaría usted si te dicen que tu mensaje saldrá en la portada del periódico? En la portada donde todos, miles y millones de personas lo van a leer. Bueno, usted de cierto que lo revisaría una y otra vez. A ver mi mensaje cómo está. Lo leo, lo releo, lo veo si tiene tilde, si no tiene, si estoy escribiendo mal o estoy escribiendo mal, o estoy escribiendo bien, palabra por palabra, puliendo las frases, asegurándose de que tu concepto sea completo y bien expresado. ¿Sí o no? Porque es un mensaje, te dieron la oportunidad de ponerlo en la portada del periódico más importante de la ciudad. Eso es tremendo, ¿verdad? Hermanos, al leer las cartas del apóstol Pablo, observamos que algunas de ellas están dirigidas a personas que él conocía personalmente, como si fuera su familia. Muchas de sus cartas están dirigidas a personas que él conocía y que tenía una relación bien cercana. El apóstol Pablo, donde él escribía y brindaba consejos de parte de Dios, exhortaciones, compartía experiencias, etcétera, ¿verdad? Como la carta a Timoteo. Es una carta donde Pablo conocía a Timoteo desde muy joven. Él lo conocía, él lo vio crecer, él estuvo con él en el evangelio, él estuvo siempre con él y lo conocía y lo escribió a él. Hijo, le dijo, haz esto, haz el otro, mira que nadie tenga en poco tu juventud, porque aunque seas joven, que te respeten, porque tú eres la autoridad allí en la iglesia. Entonces le daba consejos, cómo debe escoger a los hombres, a los hermanos, para ponerlos como diáconos, como obreros. Entonces era algo personal entre Pablo y las personas que él escribía. Como la carta que envió a Filemón, que le escribe a un amigo suyo que era Filemón, enviándole de vuelta a su esclavo que se había fugado. O sea, un esclavo de Filemón se había fugado. ¿Y qué había pasado? Y justo se encuentra con Pablo, yo no sé, Dios seguramente preparó, y Pablo lo trae de vuelta, le envía con una carta y le dice: Filemón, recíbelo a este hombre como si me recibirías a mí. Eran personas cercanas a él.
Eran personas que recibían su afecto, sus abrazos y los conocía. Amén. Fueron dirigidas estas cartas a personas cercanas a él. Pero el libro de Romanos, hermanos amados, el título mismo de este libro te lleva a ver el imperio más poderoso que existió y que gobernaba en el tiempo, en el mundo occidental de ese tiempo. Bíblicamente, según las profecías de Daniel, es el imperio más grande y más poderoso que existió, el imperio romano. Era el Washington de aquellos tiempos. Era la Nueva York, imagínate. Y como les digo, el periódico más importante. Era gente exclusiva, romanos, el mismo nombre. Entonces, en los tiempos de Pablo, Roma era el centro del mundo, en todos los sentidos. En la ley, sus leyes favorecían a los romanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: si te encuentra un romano y te dice carga mi carga 1 milla, tú carga 2 millas? O sea, la ley de Roma era, si un romano está caminando y le encuentra ahí una persona que no es romana, la ley era que le ayude 1 milla. Esas leyes que favorecían a los romanos. Su cultura era diferente. Ellos adoraban a dioses, y cultura viene de culto, que adoraban a dioses paganos, a Júpiter, a Venus. Adoraban y hacían unos rituales, hacían fornicaciones, hacían todo tipo entre hombres, mujeres, y era un desastre. Pero para ellos era bueno. Esa era su cultura, el poder. Y acuérdese de esto: tenían mucho conocimiento. Imagínate dirigirte a ese tipo de personas que sabe hablar, sabe expresarse, sabe letras, porque los romanos, acuérdense que a los esclavos los consideraban animales, porque ellos no sabían nada. Decían: no, esos pobres son unos animales, no saben nada. Ellos tenían el conocimiento de Platón, de Aristóteles, de todos los filósofos de ese tiempo. Entonces, una carta a lectores tan sofisticados como los romanos tenía que ser realmente impactante. Tenía que llegar como una bomba y estallar e impactarles a estos cristianos que había ahí, romanos. Entonces Pablo escribe una de las cartas más ricas en doctrina bíblica, donde resume la fe cristiana. Amén. Para convencer, hermanos amados, a los lectores tan exigentes que solo Cristo, que solo en Jesús encontrarían sus respuestas, y que no hay otro Salvador en ninguna parte, ni en ninguna parte del mundo, ni en ese tiempo, que solamente Jesús, y que solo Él podía dar vida eterna. Solo Jesús. Porque recuerde que cuando llegó a una de las ciudades griegas, el apóstol Pablo se paró en el Areópago, que era así como un coliseo pequeño, donde se paraban los oradores que hacían oratoria y empezaban a hablar, los filósofos. Él llegó ahí y empezó a predicarles ¿qué? La palabra de Dios. No tuvo otro mensaje. Dijo: yo no tengo otro mensaje sino el Cristo resucitado. Imagínate, eso era para los griegos, era locura, y mucho más para los romanos. Entonces, mira a qué tipo de personas se dirigía. Es por eso que escribió una de las cartas más ricas en doctrina bíblica, para lectores sofisticados, porque eran personas de conocimiento, no eran personas del vulgo, que no sabían letras, no sabían nada. Eran personas llenas de conocimiento. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo
1. Gloria a Dios. Dice: Pablo, siervo ¿de quién? Siervo de Jesucristo. Resaltamos esta palabra. Ya sabemos quién es Pablo. Resaltamos siervo. ¿Siervo de quién? Siervo de Jesucristo. Siervo viene de la palabra griega, nótelo esto, de la palabra doulos, D-O-U-L-O-S, que significa esclavo. Esclavo. Esclavo involuntariamente o voluntariamente. También significa sujeción. Es esclavitud, a la vez servir. Mira cómo se identifica Pablo. Yo, Pablo, esclavo voluntario, sujeto para servir a Cristo. Ese es el significado de esta palabra siervo. Antes de ser siervos o esclavos de Cristo, ¿qué éramos nosotros? ¿Éramos esclavos de quién? Éramos esclavos de Satanás, porque practicábamos ¿qué? El pecado. Estábamos sin esperanza, sin Dios, sin esperanza de vida eterna, sin esperanza de nada. Simplemente comíamos, vivíamos para nuestra vida física. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús les dijo estas palabras. Yo quiero resaltar siervos de Jesucristo. 8:34 les dice esto: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si nosotros en nuestra vida pasada éramos esclavos, por eso que mucha gente estaba esclavo en las drogas, esclavo en el alcohol, esclavo en la pornografía, esclavo en el cigarrillo, esclavo en cualquier tipo de pecado, pero era esclavo. Por eso que Jesús habla y dice: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Y usted puede decir: pero hermano, yo a veces peco. ¿Peca o no peca? Sí, pecamos, ¿verdad? Porque en mi mismo primera de Juan 1:8 por ahí dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y lo hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿cómo entiendo esto? Sencillo, fácil. El que practica, la palabra aquí es practica. Practicar es algo que lo haces todos los días, sin remordimiento, sin temor a nada. Entonces nosotros no practicamos eso. Nosotros practicamos cada día el amor, pero a veces nos olvidamos de eso y pecamos. Y le ofendiste a tu hermano, y le hablaste mal a tu esposa, etcétera. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Aquella persona que usted lo ve siempre practicando, todo el día habla malas palabras, todo el día está mirando ahí a las mujeres codiciando, todo el día está hablando palabras soeces, todo el día está codiciando, todo el día, hermanos amados, está haciendo cosas malas, fornicando, haciendo cosas horribles. Es, dice la Biblia, del diablo. Pero cuando una persona viene a Cristo, se arrepiente, sabemos que va dejando poco a poco, ¿verdad? Cristo lo limpia, lo lava de sus pecados. Esa persona viene a ser una nueva persona. Su pensamiento es totalmente diferente hacia el pecado. Luego dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. Para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuántas? ¿Unas pocas? No. Pero ¿cómo va a deshacer Dios las obras del diablo en una persona cuando esta persona le abre su corazón a Dios? Por eso es que, hermanos, la voluntad del hombre es la que decide o si aceptas a Cristo o siguen en el pecado. Porque una persona que no tiene a Cristo tiene a Satanás, ¿verdad? Uno de los dos. Entonces, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ¿qué pasa? Viene el Hijo de Dios y deshace todas las obras del enemigo. Y eso es maravilloso.
Al arrepentirnos de nuestros pecados, pasamos de muerte a vida, de ser esclavos del diablo a ser libres en Cristo Jesús. Y esclavos del Señor Jesucristo, pero por amor. Amén. Ya vamos a ver eso. En el capítulo 6, versículo 17 del libro de Romanos dice esto: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mira, gracias a Dios, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, o sea, en un tiempo pasado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia o siervos de Dios. ¿Cuándo? Cuando una persona le abrió su corazón a Dios. ¿Cómo le abro mi corazón a Dios, hermano? Simplemente uno arrepintiéndose de sus pecados, uno le abre su corazón a Dios y el Señor viene y limpia, dice la Biblia, de toda maldad. Eso es lo que pasó con nosotros. El Señor, de ser esclavos de Satanás, ahora fuimos a ser libres por su gracia. Luego, esclavos de Cristo somos por amor. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22 dice esto: porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, mira, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, que dice, esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Esclavo es servidor del Señor. Ser una persona servicial, ser una persona que es entregado totalmente a Dios. Porque para eso el Señor nos libertó. Nos hizo libres de una condenación eterna. Imagínate, ayer mataron a un jovencito abajo, creo que era un policía. Qué terrible, por venganza. Y se murió, y si no tuvo a Cristo, ¿a dónde fue? A una condenación. Imagínate, es triste, hermanos, es triste. Cuando una persona no tiene al Señor, siguió esclavo de sus pecados, esclavo de Satanás, y allá fue su vida. Pero cuando uno es liberto por el Señor, viene a ser, dice, esclavo de Cristo, servidor de Dios, por amor. Acuérdese de eso. Por amor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora libres para servir a Cristo voluntariamente. Usted es libre para servir a Cristo voluntariamente. Acuérdense que el apóstol Pablo siempre les decía: hermanos míos, les ruego en el amor del Señor, por las misericordias que Dios hizo por ustedes. ¿Cuál misericordia? Que tuvo misericordia de ti y de mí. Tuvo piedad de ti y de mí, y decidió alcanzarnos con su eterna e infinita misericordia. Eso es la misericordia de Dios. Tito 3:3 dice esto: porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, insensatos. Insensato significa tonto, un cabeciduro, una persona que por más que le hablas, es que así éramos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hablaron, hermano, entrégate al Señor, que estás perdido, ¿no? Y esperamos la enfermedad, ¿verdad? Esperamos estar en una cama de un hospital para recién reaccionar y decir: Señor, perdóname. Luego dice: insensatos, rebeldes, mira, rebeldes, extraviados, perdidos en oscuridad, en pecado, esclavos de concupiscencias. Y concupiscencia significa deseos pecaminosos. Se inclina hacia la lascivia. Por eso que usted ve que todos, bueno, la mayoría de jóvenes que pasa una señorita y la codician, ¿verdad? Miran y la codician. O sea, esclavos de eso. Esa gente está esclavo de estas concupiscencias. O sea, esos deseos desordenados del corazón, esos deseos de hacer lo malo. Por eso que vemos tanta gente tan mala, asesinos donde matan en serie a personas, violan, matan a niños. Y tú dices: tanta maldad. Yo le digo: ese es el pecado.
¿Hasta dónde llega? Es terrible, hermanos. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, dice, viviendo en malicia, personas maliciosas, personas que a todo lo ven mal, y envidia. Imagínate, el envidioso es aquel que se toma el veneno y espera que el otro se muera, pero el que se bebe el veneno es el que se va a morir, ¿verdad? Y la envidia es algo que consume. En los proverbios dice que, no recuerdo bien si es la envidia, pero que carcome los huesos, o sea, te consume por dentro, te acaba. Es por eso que a la vez hay gente que tiene 40 años y parece de 60, de 70, una persona ya consumida. Es una vida terrible, hermanos. Una vida alejada de Dios es horrible. Luego dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Espero que ya no seamos igual, ¿verdad? Aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mira, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, o sea, cuando se manifestó el amor de Dios para con nosotros, nos salvó. En el 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, es por eso que la religión es algo que no puede agradar nunca a Dios. Porque los religiosos son personas que dicen, bueno, personas que reconocen, mira, son personas que reconocen que pues son malos, ¿verdad? Y dicen, no, yo voy a hacer cosas buenas. Y ellos piensan que es como la balanza, que el que pesa más, eso va a prevalecer en el día del juicio. Y la Biblia dice en Ezequiel que aquella persona que haya sido justo y que hace después maldad, sus obras buenas no van a ser contadas, ¿sí o no? Si se apartó, se apartó. Entonces, la religión es esta. La religión dice, no, pero yo tomo, yo fumo, yo hago lo que quiero, tengo mujeres ahí por ahí, pero ayudo a los pobres, ayudo a esto. Yo sé que lo bueno va a pesar en el final de los tiempos, lo bueno va a pesar sobre lo malo. Y se sienten confiados. Y eso la Biblia lo contradice, lo condena. Porque dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No porque en Semana Santa, hace una semana, 2 semanas atrás, se crucificó el Cristo cholo que le dicen, ¿verdad? Que lo pegaron, lo hicieron lo que le hicieron, lo flagelaron y se fue hasta el cerro, ¿verdad? Cerro San Cristóbal, donde ahí hicieron la crucifixión, etcétera. No por eso, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Por eso que Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por lo que tú hagas, no por lo que has hecho, no por lo bueno que has sido en la tierra. Porque imagínate, si fuera por lo bueno, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué hubiera venido el Maestro? Si bueno, entonces hubiera dicho, hombres de toda la tierra, hagan lo bueno y van a ser salvos. No, es que todos estábamos contaminados del pecado. Por eso dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Vino, nos limpió, tuvo misericordia. ¿Cómo le alcanza la misericordia de Dios al hombre? Cuando el hombre se arrepiente. Cuando el hombre reconoce que es un pecador, clama a Dios por misericordia y la misericordia de Dios lo alcanza. Viene el Señor, hace un lavado completo de sus pecados, lo limpia, lo lava y lo regenera, dice, y lo renueva. Y viene el Espíritu de Dios y mora en el corazón. Es por eso que el cristiano no es un cristianito que está solito, que está por ahí, no, es un cristiano con la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Apláudele
al Señor Dios Todopoderoso. Tres 6 dice, el cual, mira, del Espíritu de Dios está hablando, el cual derramó en nosotros, dice, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, Dios derramó al Espíritu de Dios en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estas son promesas que nosotros debemos agarrarnos de esas promesas, y cada vez que sientas que ya no puedes más, cada vez que sientas que es mi triste final, no, agárrate de estas promesas y di, Cristo me justificó. ¿Qué es justificar? Es declarar inocente a una persona. Es decirle, o sea, el juez de toda la tierra, el Dios Todopoderoso, dice, bueno, este hombre, por ejemplo, Juan Rodríguez, se arrepintió de sus pecados. Ya fue limpiado por la sangre de Cristo. El Espíritu de Dios vino a morar a su vida. Bueno, estás justificado, estás declarado inocente. Ya no eres culpable de tus pecados. Tus pecados ya los mandé al fondo del mar y no me acuerdo más. Eso dice el Señor. Entonces, estás justificado, estás declarado inocente, no por un juez terrenal, no por alguien que peca igual, no. Estás justificado por el juez de toda la tierra, que es Dios. Amén. Por su gracia, o sea, nunca merecemos esto, ni vamos a merecer. Es su gracia, es un regalo. Gracia significa favor inmerecido. No merecíamos este regalo precioso. Viniésemos a ser herederos. Por eso que 1:12 de San Juan dice que fuimos constituidos hijos de Dios todos aquellos los que lo recibimos al Señor. Y pasamos a ser ¿qué? Herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso que Efesios dice que recibimos las arras. ¿Qué son arras? Un adelanto. Las arras, que es el Espíritu de Dios. Recibimos las arras. Recibimos el adelanto de Dios. A ver, dijo, bueno, has reconocido que eres un pecador, te doy la salvación, te justifico, y toma el Espíritu de Dios, que es un adelanto de la vida eterna. Y cuando dice a la esperanza de la vida eterna, esperanza es esperar ansiosamente. Eso es lo único que se nos permite, estar ansiosos. ¿Cómo así? Se nos permite estar ansiosos esperando la venida de Cristo. Usted cada mañana o cada anochecer, todo el día, usted debe estar, Señor, ven pronto. Señor, por eso que en el Apocalipsis dice, y la iglesia y el Espíritu que dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Ese es el deseo de la iglesia. Ese es el deseo de la novia del Cordero de Dios. De todos nosotros, aquellos que fuimos llamados siervos de Jesucristo, nuestra labor debería ser ¿qué? Esperar ansiosamente la venida de nuestro amado esposo, que es Jesucristo. Amén. Hermano, yo pensé que se iban a alegrar, gozar. Ven un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Somos esclavos de Jesucristo por amor, por todo lo que Él hizo por nosotros, pues nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Colosenses 1:13 dice esto: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oye, hermano, es que yo cuando duermo todavía siento que me jalan de mis pies. ¿Cómo es eso? No tenga miedo. Hermanos, 365 veces en la Biblia dice, no temas. Un versículo por día. No temas, no tengas miedo. Soy tu pronto amparo, tu fortaleza. No temas, que yo estoy contigo para librarte de todo. No tenga miedo, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y
trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, trasladado es como agarrar algo de acá y dices, bueno, estamos aquí, lo traslado hasta el otro lado del mundo, que es España. Uy, imagínate. ¿Cómo vas a llegar allá fácilmente? Caminando, corriendo. Inténtalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo Dios? Nos trasladó de este mundo, del mundo de pecado, nos trasladó del reino de las tinieblas, que estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. El cristiano es el hombre más contento en el mundo, pero es el menos contento con el mundo. Vivimos en este mundo, estamos en este mundo, vivimos, dormimos, trabajamos, comemos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas, que dice la Biblia que el reino que el príncipe de este mundo es Satanás. Y cuando él hace sus cosas, mata gente, levanta ahí potestades del infierno, nosotros no debemos tener, porque no somos sus súbditos. Somos hijos de Dios porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, que es Jesús. Ese es precioso. Luego dice 14, dice, ¿en quién tenemos redención? Uy, fuimos trasladados. ¿En quién tenemos redención por su sangre? Redención significa pagar por algo. Cristo, ¿qué pagó por nosotros? Dice Pedro que Cristo no pagó ni oro ni plata, ni todo el dinero del mundo. Él pagó su sangre preciosa, gota por gota, dolor, sufrimiento, fue descuartizado, fue flagelado de una manera horrible para que su sangre sea derramada. ¿Para qué? Para redimirnos. Él lo pagó, hermanos. Eso se asemeja como una persona en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, años atrás, que cuando una persona que era de buen corazón iba al mercado de los esclavos y decía, pues estos pobres esclavos están sufriendo, así que iba y los compraba, pagaba un precio por esos esclavos y los libraba. Le decía, bueno, eres libre, vete a tu casa. Y ese esclavo, al ver tanta misericordia de ese señor, decía, pero yo no tengo a dónde ir. Yo fui esclavo por toda la vida. Me obligaron a trabajar, me obligaron a hacer todo, incluso lo que yo no quería hacer. Pero ahora quiero ser tu esclavo tuyo, pero por amor, yo de mi propia voluntad. Esa era la reacción de las personas, que aquellas personas de buen tener, de buen corazón, iban y libertaban. Igual, hermanos, Jesús hizo lo mismo. Pagó con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para hacernos libres. Y ahora, como libres, experimentamos esa libertad y ya no queremos salir de ella, ¿sí o no? Experimentamos esa libertad tan preciosa que dijimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguir en este camino, quiero caminar contigo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. No 10 años, no 20 años. El cristiano es de toda la vida. Por eso que dice Hebreos, corramos con paciencia. No te desesperes, tranquilo, ora, busca a Dios todos los días, tranquilo, ora, di, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo quiero servirte, pero muéstrame qué es lo que debo hacer. Amén. Entonces, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, que Cristo pagó un precio de sangre, el perdón de pecados. Esto lo tenemos por gracia y por misericordia de Dios. De ser esclavos de Cristo, ser esclavos de Cristo es sujetarse. Sujetarse significa obedecer, respetar, mostrar reverencia, mostrar respeto. ¿A quién? A Jesús. Y servirle de todo corazón. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice de esta manera: pero ahora, anote eso, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que
sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o de la ley. O sea que en una vida pasada, cuando no teníamos el Espíritu de Dios, ¿cómo? Imagínate, cómo sucios, llenos de pecados, ¿cómo íbamos a servir a Dios? ¿Cómo íbamos a obedecer a Dios? No matarás, no robarás, y el hombre seguía haciendo lo mismo. Pero con el Espíritu de Dios en nuestra vida, ya el Señor nos libertó de esos pecados que nos tenían atado, nos libertó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ahora en este nuevo régimen nuevo del Espíritu, estamos en victoria, porque ya nos santificamos. Ya decides, hermanos. Por eso es que no hay excusa cuando dicen, es que hermano, me molestó y le pegué un puñetazo y le salió sangre. Es que, ¿qué le va a salir, no? Tú decides. Cuando alguien te provoca y viene, empieza a provocar y dice, oye, tú eres un tal por cual, me hiciste esto, me hiciste... ¿Cuál es la respuesta tuya? Tienes que discernir, tienes que decir, esta es una tentación. No puedo caer en esta tentación. La Biblia dice, el sabio ve el problema y se aparta porque no se mete en cosas que no son provechosas, ¿verdad? Gálatas 5:1 dice esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué había pasado con los Gálatas? Los Gálatas se habían metido gente que decía, si tú no guardas la ley, no puedes ser salvo. Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más esto, y acabó que la gente seguía con sus pecados anteriores. Pecaba y otra vez. Entonces Pablo les dice, les exhorta y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres para que nosotros los sirvamos, para que ya no andemos en esos pecados que nos tenían allí sujetos a fornicación, a deleites carnales. No, les dice, sino que estéis sujetos a Cristo Jesús. Que respeten al Señor, que guarden temor a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? El temor a Dios. Temor es tener respeto, no esperar que, imagínate, que te miren, que digan, ese hermano se santifica, sino que santificarse donde los hermanos te ven y donde los hermanos no te ven. Porque muchas veces en lo oculto hacemos cosas y pensamos que Dios nos ve, no nos ve, pero Dios todo lo ve, es omnisciente, omnipotente, y Él está en todo lugar. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice esto. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice esto: someteos, sujétense, agárrense, eso significa someteos. Someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo, y que dice, y huirá de vosotros. En otra parte dice la Biblia que estemos alertas, porque el diablo está como león rugiente, buscando ¿a qué? Buscando a quién devorar. Una persona que no se sujeta a Cristo, hermanos, está en peligro. Está en peligro. Por eso que debemos sujetarnos. ¿Sujetarnos qué es? Agarrarse. Sujetarnos es respetar a aquella persona que nos dijo que nos sujetáramos, que nos dejó su palabra, y que debemos respetar a Dios. Debemos obedecer lo que la Biblia dice. Si no lo obedecemos, estamos andando por caminos desconocidos. Y cuidado que el diablo está por ahí como león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? Es por eso que mucha gente ha sido devorada. A ver, no es que un león se le apareció y se lo comió. No. No vaya a ser que alguien diga eso. ¿Qué le pasó? Hay gente que, por ejemplo, anduvo en hipocresía, siempre estuvo cometiendo algún pecado por ahí. Y hermanos, le dio lugar, por ejemplo, una esposa quizás le dio lugar y cayó en el pecado, y hay gente que no volvió más. O hay gente, hermanos amados, que simplemente por su odio empezó a crecer una raíz de amargura en su corazón, y empezó a tener odio, y empezó a crecer, y terminó en la venganza.
¿Y qué pasó? Y no volvió más a la iglesia, se apartó. Están devorados. O por una mentira, o por un tropiezo, una persona se aparta del camino del Señor. Someteos pues a Dios, agárrese de Dios. No se suelten de Dios. Uy, es que hay problemas, hermano, no te sueltes de Dios. Agárrate del Señor. Porque, ¿qué dijo Jesús? Separados de mí, ¿qué? Todo pueden hacer. No, nada podéis hacer. ¿Por qué no puedo hacer nada? No, ¿cómo que nada? Hermanos, yo siempre he podido, yo he tenido mi trabajo, he tenido esto. No se refiere a eso. Cuando dice nada podéis hacer, o sea, ¿qué frutos puedo producir yo de amor, de paz, de gozo, de paciencia, si Dios no está en mi vida? Y dice, ¿cómo una rama puede dar uvas sin estar incrustada en la planta de la uva? ¿Cómo? Si ya lo han sacado. Es por eso que nosotros, nada de lo bueno puede salir de nosotros si no estamos en Cristo. Por eso es que una persona se muestra cuando está en Cristo Jesús. Cuando muestra por sus obras, sea de amor, sea de gozo, de paciencia. Pero si siempre sale toda lagartija, sale de su boca como serpiente, o sea que sus palabras son venenosas, esa persona está perdida, hermanos. Por eso que la Biblia nos aconseja: sométase a Dios, obedezcan la palabra de Dios, escuchen lo que Dios dice, resistan al diablo. ¿Qué resistir al diablo? Sí, va a haber muchos momentos difíciles, va a venir tentaciones. Imagínense, es que hay lucha por todo lado. Tentaciones vienen, si siempre va a haber, para todo, no solamente tentaciones sexuales, tentaciones para hablar mal, tentaciones para codiciar, tentaciones para envidiar, tentaciones de todo tipo de tentaciones. Pero nosotros, imagínate, el diablo apela a la carne que está dentro de nosotros, la carne, esos deseos pecaminosos, y debemos luchar todos los días. Te despiertas y empieza la lucha. Anochece, te vas en el trabajo y el carro no avanza y tiene la tentación de que, oye, fulano de tal avanza rápido. Ya saltó una palabrota, ¿verdad? Es terrible, pero nosotros debemos resistir esa presión. Debemos tener nuestra armadura, que dice en Efesios 6, bien puesta. Y luego dice, y huirá de vosotros. ¿Cómo así? No todo el tiempo dura, hermanos. A Jesús se le presentó el tentador varias veces. Después de ese ayuno que él tuvo, se le presentó una y otra vez. Y que si te tiras de aquí del cerro abajo, los ángeles de Dios van a venir. Y que postrado me adoren, si me adoras postrado, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y bueno, el Señor sacó la espada, ¿verdad? Y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así empezó a responder. Y cuando acabó todo eso, dice que el diablo se fue. Ahí está. Resistid, someteos a Dios, agárrese de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Nos mostró un ejemplo, hermanos, que debemos resistir la tentación, debemos someternos a Dios. ¿Qué tal si Cristo hubiera dicho? O sea, eso no hubiera sido posible, porque Él eres Dios, ¿verdad? No tenía la naturaleza pecaminosa. Pero hagamos un ejemplo de un hombre. Viene la tentación y dice: mira, cristianito, te voy a dar todo el dinero del mundo, te voy a hacer rico, tienes una bonita voz, te voy a hacer el más famoso de todos, pero tienes que cantarme a mí, tienes que adorarme a mí. Y aquel cristiano, como nunca ha visto tanto dinero, dice: pues sí, acepto. Y ya cayó en la tentación. ¿Y cuántos supuestos adoradores cristianos han hecho eso? Pero Jesús nos enseñó en la tentación que Él tuvo, nos enseñó cómo debemos resistir, cómo debemos someternos a Dios. Él se sometió, hermanos. Él respetó la palabra de Dios y dijo: no, yo voy a dar un buen ejemplo. Resistió al diablo, y el diablo, ¿qué hizo? Se fue, hermanos. No todo el tiempo vas a pasar lucha, no todo el tiempo vas a pasar prueba. Tú vas a llegar a un momento en que va a pasar. Amén. ¿Amén o no amén? Denle un aplauso al Señor, fuerte.
Gloria a Dios. Peñísquelo al que se está durmiendo. El servir, todos debemos hacerlo. Pero, pues, hay un dicho que dice, pues el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. ¿Cómo es eso? Mateo 8:15 dice: y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella se levantó a servirle. Cristo hizo todo por nosotros. Les pregunto a ustedes, no me conteste, ¿qué hemos hecho en gratitud a todo lo que Él hizo por nosotros? El que nos sirve, no sirve. Debemos servir. Cristo nos enseñó un ejemplo extraordinario de servicio. Mateo 26:26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por eso que los que predicamos el evangelio y todos nosotros somos servidores. Por eso que vamos, visitamos, hacer una y otra cosa. ¿Por qué? Porque somos servidores, que Dios así lo dijo. En Mateo 20:27 dice: y el que quiera ser el primero. Acuérdense que los discípulos decían: ¿quién de entre todos nosotros es el primero? ¿Quién es el mejor? ¿A quién Cristo va a dejar como cabeza aquí? Ya se creían los mejores, ¿verdad? Ya querían ser los primeros. Entonces Cristo les baja el sumo, les rompe con un pinchazo el globo y les dijo: pisen tierra. Y les dice esto: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús agarró su toallita, agarró una fuente y dijo: trae tu pie, Pedro. Y empezó a lavarlo. Me imagino a Judas, hermano. Oye, este dice ser el rey de reyes y está lavando un pie. Eso hacen los sirvientes o algo así. Qué terrible, ¿verdad? Pero eso nos enseñó. Esto fue una forma del Señor. ¿Cómo nos enseñó a ser qué? Humildes. Imagínate, si Cristo hizo eso. En otra ocasión dice: los pajarillos tienen donde dormir, las zorras también lo tienen, pero el Hijo del Hombre a veces no tiene donde dormir. Tú dices: pero el Hijo de Dios no pudo haber dicho: a ver, aparezca así una cama ahí bien con colchones bien bonitos y voy a dormir ahí. ¿Pudo o no pudo hacerlo? Claro. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque quiso enseñarnos cómo debemos vivir. Es por eso que estos predicadores que piden cama, que hotel 5 estrellas, agua, esas que no tienen mucha sal, y tantas cosas que hacen. Una vez de nuestra iglesia, vino uno así. Bueno, me contaron, porque yo no lo, ¿qué le hubiera dicho? Pero, hermanos, esa gente da mucha pena, porque si Cristo mostró una humildad tan tremenda, imagínate, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, señores, el que creó el mundo, hizo todo esto. Se humilló a sí mismo. El quien quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. ¿Por qué no por todos? Cristo vino, amó todo el mundo y dio su vida por todos. Pero ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos aceptan la gracia de Dios, el favor inmerecido. Les parece broma, les parece chiste, se burlan y no sé qué más dicen. Pero ¿qué nos enseñó Cristo aquí? El servicio, el ejemplo del Maestro. Como dice, como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si somos siervos fieles, el Señor siempre nos llevará con él. Juan capítulo 12, versículo 26 dice de esta manera: si alguno me sirve, mira, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere,
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Si alguno sirviere, mi Padre le honrará. Y esto se asemeja a Juan 14, donde dice que en la casa del Padre hay muchas moradas, que donde el Señor estuviere, también nosotros estaríamos con Él, solo si seríamos sus siervos. Hay gente que cuando le dices siervo, la paz de Cristo, se sienten mal. Si el Señor dijo que vino a servir, imagínate, nosotros deberíamos ser mucho más. ¿Se acuerdan cuando, hablando de la humildad, Cristo les dijo esto a sus discípulos? Cuando venían todos sacando pecho. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre los demonios nos obedecían. Jesús les dijo esto: cuando ustedes hayan acabado todo su trabajo, cuando ustedes hayan terminado todo lo que yo les dije, digan esto: siervos inútiles somos, porque simplemente hicimos ¿qué? Hicimos lo que nos dijiste. Hicimos simplemente lo que usted, Señor, nos dijo. Qué tremendo, hermanos. Y yo les pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, mírenme aquí, cuántos de ustedes han hecho lo que el Señor ha dicho? Si no lo hemos hecho, ¿a qué aspiramos? ¿Aprendices? ¿A siervos qué? Inútiles. Esto nos va a mantener en la humildad. Porque ¿qué va a pasar? Cuando Dios empieza a manifestarte, te empieza a usar y tú empiezas a crecerte y a decir: uy, qué maravilla, mira cómo Dios obra en mi vida, yo ya hice todo. No, hermanos, no. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hayan acabado todo lo que yo les dije, y acuérdense que Pablo dijo: y yo todavía no he llegado a la plenitud, todavía no lo he acabado. Y Pablo, hermanos, Pablo era tremendo. Pablo no predicaba 1 hora, Pablo predicaba 4 o 5 horas. Tanto era que, ¿se acuerdan de ese jovencito que se quedó dormido en una ventana y ¡pum!, se cayó del 4º o 5º piso? Era una vigilia, algo así. Y era un hombre de fe, un hombre tremendo que se fue y dijo: vamos a orar, no se preocupen. Y oró y se levantó, resucitó. Parece que nosotros debemos sentirnos, amados hermanos, cada vez que hagamos, no hemos hecho nada. Todavía no hemos hecho nada. Esperamos un día ser siervos inútiles, como dijo en ese versículo. Siervos que únicamente hicimos lo que el Señor nos mandó que hiciéramos. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor Dios Todopoderoso. Romanos 6:19 dice esto: hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo es eso? A ver, si mi vida pasada mi lengua servía para hablar palabras malas, insultar a todo el mundo, maldecir a todos, en mi vida como cristiano, ¿qué debe ser? Debes hablar bendición, debes predicar la palabra de Dios. Tu lengua tiene que ser instrumento para bien, para bendecir, para predicar la palabra de Dios. Para cuando alguien viene llorando y dice: hoy, pero tengo un problema difícil, tú no le digas: yo también tengo. Tú saques la espada, hermanos. Muchos dicen: es que estoy enfermo y no puedo predicar de que Dios sana. Pablo también estaba enfermo, ¿sí o no? Romanos 12, ¿qué dice? Que él tenía un aguijón en su carne, que estaba enfermo. Incluso así él iba y lloraba por los enfermos. Dios sabe por qué: para que el orgullo no se le crezca. Amén. Entonces, todas estas cosas, si nuestras manos, imagínense, hay gente que antes era peleonera, pero peleonero, que a
mínima cosa que uno le hablaba, le decía, este hombre o esta mujer reaccionaba ¿con qué? Con puños, con golpes y con todo, ¿verdad? En la casa los esposos, ahí volaban los platillos voladores, ¿verdad? Los platos volaban por todo lugar. Era un caos. Pero ahora que les dice, ahora no sean así. Ahora ya han sido libertados por el Cordero de Dios. Y el Señor limpió toda obra del diablo. Ahora el Espíritu de Dios mora en sus vidas. Sois templos del Espíritu de Dios y ahora tienen una vida nueva. Entonces les dice, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso que el templo es
Sí. Ay, Señor, es que yo quiero ser usado en tus manos. Yo quiero que los muertos se levanten. Pero ¿cuántas veces Dios ha mostrado algo y nosotros no hemos hecho caso? Imagínate si Dios te habla en un sueño y te dice a una persona que se está muriendo y levántate de tu cama y vete a las 3 de la mañana, ve y háblale porque se está muriendo, y tú dices, no, ¿qué habré soñado? Y lo sigues o lo dejas que pase. Hermanos, esto no debe ser así. Tenemos que ser siervos. Un siervo, amados hermanos, es aquel que, por eso que cuando Jesús habla del siervo, es aquel que, dice la Biblia, va al campo, trabaja, hace todo su labor, y cuando regresa no se va a dormir, sino va a preparar su comida a su amo. ¿Quién es nuestro amo? No me conteste. El amo es aquel que tú sirves. ¿Hay cristianos que sirven el dinero? Sí, hay cristianos que sirven el dinero. Hay cristianos que tienen otros amos, otros jefes, otros dioses. Sí. Tenemos que nosotros analizarnos. Analiza tu vida personalmente. ¿Somos siervos? ¿Servimos o no servimos? El quien nos sirve, nos sirve. Si usted no aprende a servir, espera que nosotros, es que yo quiero que me sirvan. No, hermanos, nunca vamos a aprender lo que Cristo nos dejó como ejemplo. Por eso que el Señor nos dice a través de Pedro, sigan las pisadas del Maestro. Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie, gloria a Dios. Hoy tratamos siervos de Jesucristo. El próximo miércoles trataremos el llamado de Dios. Entre paréntesis o entre signos de pregunta, ¿quién? ¿Yo? Eso le va a traer curiosidad a usted. El llamamiento de Dios. ¿Quién? ¿Yo? O sea, como preguntándote, ¿quién, Señor? ¿Yo? Sí, tú. El llamamiento de Dios. Dios tiene mucho para nosotros. Si nosotros nos aprendemos a someternos a Él, Dios va a usar, hermanos, incluso a los niños, ancianos, a quien sea. Pero tenemos que ser siervos. Tenemos que servir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bendito, Dios todopoderoso. Señor, sabemos que quizás no hemos servido, no hemos sido lo que usted quiere que nosotros seamos, Señor. Ten misericordia en nuestras vidas, oh Padre. Misericordia, Señor bendito, Dios todopoderoso. Señor, cuánta falta hace, Dios mío, Dios de toda gloria. Siervos en tu viña, siervos dispuestos a hacer lo que usted quiere que hagamos. Pero cuántas veces, Señor Jesús, cuando nos has mandado que prediquemos, que evangelicemos, que hagamos algo para tu obra, hemos rehusado y hemos dicho no. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios mío, Dios todopoderoso. Que no nos pase, Dios mío, que por causa nuestra, por no aprender a servir, por no ser un siervo, un esclavo que está dispuesto a su amo, mucha gente se pierda, se muera sin Cristo. Señor, perdónanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo de la gloria, a ser siervos. A que si usted en el trabajo nos redarguye, nos incita a predicarle a aquel hombre, a aquella mujer que quizás tiene el último día de oportunidad, abramos nuestra boca, Señor. Le hablemos de ti, Dios mío. Hablemos de tu palabra. Hablemos de tu amor eterno que tú tienes para nosotros, Señor.
Pon las palabras en nuestra boca y en la boca de cada uno de mis hermanos, Señor bendito, para predicar tu palabra. Incluso aquellos que se sientan a nuestro costado cuando estamos en un bus, cuando estamos en la calle.